Ahí va. En algún lugar dice, no sé si en el paper original, me parece que lo leí de ahí, que hay uno puede pensar una relación de la dinámica, ¿no? Cómo se mueven estos puntos con alguna dinámica física, ¿sí? Como si fuesen, ¿no? Tensiones, resortes, cosas que es muy interesante. O sea, la verdad que hacen unos movimientos más que curiosos. Acá, por ejemplo, habla del tamaño del clúster, ¿sí? ¿Qué relación tiene? Bueno, lo que vimos recién, la distancia entre clústeres, que vimos que no siempre se mantiene, ¿sí? Acá, recién para la perplejidad 50, ¿no? Se mantenía. No sé qué cambió acá. Bueno, esto es interesante, ¿no? Cosas aleatorias, fíjense, pueden no parecer aleatorias si no tiene perplejidad muy baja. Esto de que hace como grumitos, es como que si le das, si lo ves a muy pequeña escala, el ruido deja de ser ruido, ¿no? Realmente, porque es un punto, este tiene 3 vecinos, este tiene 4 y es muy distinto, ¿no? La lógica. Pero a cierta escala el ruido decís, ok, es ruido. Entonces, la perplejidad correcta lo distribuye más o menos como uno esperaría. Bueno, etcétera, etcétera. Acá está el ejemplo de los anillos. Que fíjense que este efecto que pasa acá se ve mejor, que a veces están como, se arma como una especie de resortito, ¿no? Entre los puntos y a veces realmente está la cadena está perfecta y a veces se empieza a chanchar un poquito, ¿sí? Eso es porque de manera está viendo más contexto y los trata de acercar. Entonces, si yo tengo un anillo y quiero acercar aún más los puntos que están cerca entre sí, los voy a tener que empezar a hacer estos plegados que hace ahí, ¿no? Ah, este está bueno, no lo vimos. Es una sola línea, ¿no? Ese es genial, fíjense, vamos a poner. Vamos a ponerle más puntos, así se ve mejor. ¿No? A ver si lo logra desarmar. Sí, ahí parece. Quedó medio abierto. Originalmente es una sola cadena en 3 dimensiones, ¿no? Es un nudo. Esto topológicamente es un tipo de nudo. Y con muy poca perplejidad lo desarma completamente el nudo. Eso es genial. A ver si lo logra ahí. Con un epsilon un poquito más fuerte, por ahí no se traba. Está trabando. Ahí va a conectar ese y el otro va a pegar un latigazo o no. Pegar un poco de epsilon más grande para que se entre. Ahí está. Converja más rápido. Entonces, ¿no? Es fantástico esto cómo se mueve, parece un gusano. Ahí desarmó el nudo, porque solo está pendiente de las distancias y los vecinos que tiene exactamente al lado. Es lo mismo que pasa cuando uno dice la Tierra es plana y yo la veo plana, ¿no? En esta escala es plana, pero más lejos es una esfera. O sea que si vos caminás por este nudo, para vos por ahí, para una hormiga que camina por ahí, el nudo, ¿no? Parece lineal, pero si lo ves de afuera en 3 dimensiones decís, no, es un solo, es un nudo y están las cosas metidas, anudadas, una dentro de otra. Entonces, si uno sube la perplexity, es lo que empieza a ver, ¿no? Empieza a preservar la forma global. Por ejemplo, si uno hiciese multidimensional scaling de este trefoil knot, de este nudo, se debería ver así. Es básicamente aplastado el nudo donde se preservan más o menos todas las distancias. O quizás incluso más así, ¿no? Más. Sí. Entonces, de alguna manera, la ventaja que tienen estos algoritmos nuevos es que
bueno, los que usen noción de vecinos en general, pero particularmente este y el que viene, es que te dejan justamente moverte en la escala que querés ver, ¿sí? Pero bueno, como decía, Disney tiende a no lograr capturar la escala global tan bien, ¿sí? Y para eso vino al rescate, o lo subsiguió a Disney, este algoritmo que se llama Uniform Manifold Approximation and Projection, UMAP, que básicamente mejora bastante Disney, sobre todo que es mucho más rápido. Disney tiene que hacer esas iteraciones y con muchos datos tarda un montón Disney. En algún lugar, creo que bueno, esta página es como la equivalente a la que vimos recién, es una aplicación para jugar con UMAP. En algún lugar leí que Disney para el dataset de números puede tardar minutos, 40 minutos, y el otro tarda 2 minutos. O sea que es más rápido. Y además tiene, sobre todo esto, preserva mejor la información global. Con Tiny uno puede ir aumentando la perplexity, pero en un momento igual la información global no la debe capturar tanto. Y cómo funciona UMAP es mucho más complicada. La lógica es realmente el paper el paper de Disney se puede entender un poco, este es muy complicado. Bueno, hay que saber más matemática, cuestiones de topología. Pero esta página, la verdad que lo explica muy bien. Así que vamos a ver lo que hace esta página. Entonces, me voy a saltear directamente primero la explicación de cómo funciona. La lógica es la siguiente. Es crear un grafo, ¿sí? Acá el hiperparámetro de UMAP es cantidad de vecinos. Y para hacerlo, la lógica, o sea, la forma de hacer un grafo de vecinos a partir de un set de datos en general es la siguiente, ¿no? Uno agarra un punto y una métrica, por ejemplo, distancia euclídea, por ejemplo, y te fijas cuál es el punto que está más cerca de ese, es el primer vecino, ¿no? El siguiente punto es el segundo vecino y así. Esa técnica, acá la mejoran de alguna manera en ese sentido sí se parece a Disney, que hay algo estocástico o difuso, que es que los primeros vecinos los generás con esta técnica de ver quién está más cerca, pero a medida, o sea, de hecho se ve cuando uno toca acá, que empieza a agrandar unos círculos, ¿sí? Fíjense, lo que hace es decir, bueno, voy a agrandar un círculo alrededor de cada punto, y cuando se me tocan dos puntos, los círculos de esos 2 puntos los voy a conectar. Pero lo interesante es que el radio que va creciendo de esos puntos, ¿sí? Depende de su entorno. Este radio es mucho más grande que el de estos que están cerca. En ese sentido también es como Disney, que tiene las gaussianas que dependen de cada punto. Y lo otro que tiene es que una vez que pasa cierta escala, se empieza a hacer difuso. Entonces no es que a medida que agarrando este radio me voy a conectar con todos, sino que baja de alguna manera la probabilidad de conectarse, ¿sí? Entonces, si no, ahora esto podría estar todos conectados con todos, ¿sí? No, igual tiene un límite que es hasta 5 vecinos. Pero fíjense ahí, por ejemplo, esto después si quieren jugar es muy divertido, se puede entender un poco cómo funciona. Le pido 10 vecinos, le voy agrandando el radio, ¿sí? Y fíjense que tienen doble círculo, algunos puntos. Eso es la idea de decir, bueno, tengo un radio donde seguro tengo vecinos, pero después tengo un radio difuso. Igualmente la definición matemática de esto es mucho más compleja. Esto es una manera de ver. Pero fíjense que interesante cómo algo que cuando estudiemos grafos en la segunda parte de la materia vamos a pensar mucho más en estas estructuras. Pero fíjense que es fantástico que siempre uno que tenga un dataset con puntos puede construir un grafo en base a alguna lógica que me los conecte a los puntos por cercanía. Y esa lógica puede
después, el grafo resultante, después uno lo puede usar para un montón de cosas, porque tiene un montón de información, ¿no?, de los datos. Entonces, en UMAP, ¿qué va a hacer? Si Tisney lo que hacía era, tengo una distribución de probabilidad en el espacio original de mis datos, de probabilidad para asignación de vecinos, y una distribución de probabilidad en mi espacio de baja dimensionalidad, y minimizaba una fórmula que era esta distancia entre distribuciones, y de esa manera lograba encontrar cómo organizar los puntos para que se vea esa proyección. Acá lo que va a hacer UMAP es construir una configuración de puntos en baja dimensionalidad que tengan la misma estructura, el mismo grafo, de alguna manera. Bien, entonces, para ver resultados de UMAP, acá se ven los mismos. Van a ver que es parecido, fíjense, esto es parecido, es el mismo. Se robaron el código o se lo prestaron, pero fíjense que el Disney no daba estas formitas era más como más holgado, ¿no? Más estirado todo. Acá hay un poquito más de... Entonces esta es la cantidad de vecinos, y este min dist es básicamente la distancia mínima para considerar los vecinos. Si uno agranda esto, fíjense, se ve la forma, pero está, ¿no?, como gruesa, no está estilizado. En cambio ahí está un poquito más estilizado, pero fíjense que a diferencia de Disney, que tenía como una lógica de realmente más física, de resortes, y quedaba como, ¿no?, tenso el círculo, lo está notando. Pero bueno, el tema de las escalas es el mismo. Si pones muy pocos vecinos, queda todo roto, desparramado. Si pones muchos vecinos, preserva la lógica del dataset global. Bueno, con este set de puntos es lo mismo que veíamos antes, que el naranja y el... Miren, acá no anduvo. El naranja y el azul deberían estar más cerca. Bueno, acá se ve que hay que sí, mete el verde en el medio, curiosísimo. Acá no, o sea, con este problema ninguno de los algoritmos. Este supuestamente decía que mejoraba la cuestión global. Este dataset es muy... Como dice, el que elegí ahora, fíjense, está bueno. Cada punto que están acá, que son colores, es una sinusoide de diferente frecuencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos viendo la distancia entre sinusoides, ¿sí? Si uno se imagina, poner sinusoides son mis dedos ahora, y acá tengo otra sinusoide de otra frecuencia, y uno hace la distancia euclídea entre estas cosas, puede dar cualquier cosa, ¿no? Solo si son parecidos tiene sentido. Pero si algo tiene una cosa con oscilaciones muy rápidas y una cosa con oscilaciones muy lentas, la distancia euclídea no tiene mucho sentido. Pero acá se ve cierta estructura con los colores. Quizás, ahí va. Si le pido pocos vecinos, funciona, porque es una sinusoide de frecuencia 100 Hz, se parece mucho a una sinusoide de frecuencia 101 Hz. Entonces, con pocos vecinos, logra organizar esa información en esta cadena, que básicamente está ordenada de frecuencias de más graves a más agudas. Bien, este tipo de visualización en 3D ahora lo vamos a ver, pero este es fantástico, que acá usan el dataset de imágenes de ropa, ¿sí? Entonces, lo que quieren comparar acá es comparar que UMAP separa bastante mejor los pantalones, por ejemplo, que Disney, que los tiene un poquito más cerca. La verdad que este tipo de comparaciones yo no entiendo muy bien cómo funcionan. Hay que poner métricas que por ahí uno... Sí.
no sé en qué caso falla mucho Tisni o falla mucho UMAP. Lo cierto es que es mucho más rápido el de la izquierda. Bueno, y hay más ejemplos. Esto me parece fantástico, por lo que se ve a la derecha parece una pintura rupestre. Acá tienen un mamut en 3D y lo proyectamos en 2 dimensiones con UMAP y acá ya lo tienen todo precalculado, entonces uno puede mover esto y fíjense que se mueven, es fantástico. Entonces fíjense, con esta cantidad de vecinos, más o menos, y bueno, a ver, hay un punto ahí óptimo de las distancias y los vecinos, donde más o menos se arma todo el mamut como aplastado y se ven las vértebras, ¿no? Se ve toda la estructura que está oculta acá. Le quedó una pata igual afuera. Si achicamos mucho los vecinos, fíjense que es una nube de puntos, no tiene sentido. Todos los puntos están como en su propio contexto. Si los forzo a unirse un poquito más, que la distancia mínima con 0 ya alcance, se arman pequeños clustercitos. Pero bueno, está claro que si uno quiere mejorar la visualización, tiene que jugar con estos hiperparámetros y la verdad que tiene sentido. Fíjense, si el dataset está bien, en un mamut en 3 dimensiones se puede ver en 3 dimensiones, pero por ahí es incómodo verlo en 3 dimensiones y uno dice, no, lo quiero ver en 2 dimensiones. Y esta técnica te logró dibujar todos estos datos en 2 dimensiones. Y con Tisni, el mamut, ¿sí? Se ve muy mal en muchos momentos, todos estos de acá, donde la perplejidad muy baja es como que también está todo desperdigado, mucha información local. Cuando se empieza a conectar, no está tan mal, porque cuando se empieza a conectar en el momento queda una especie de mamut. De hecho ahí para mí está bastante bien. Y de hecho esta pata que está acá tiene mucho más sentido que lo que logra este. Entonces, ¿no? La discusión Tisni y UMAP para mí no está del todo cerrada, en el sentido de que esto te saca unos gráficos por ahí mucho más entendibles que esta. Y sobre todo, pegándole a la información global que acá vendría a ser donde estas patas tienen que estar cerca. Pero, ¿cuál es la diferencia? Acá te dice, este gráfico de la izquierda de Tisni tardó 2 horas en computarse y este tardó 3 minutos. Entonces, si bien este por ahí puede estar bueno, es mucho más rápido el de... Quizás sí, ahí se le parezca un poco más, pero esta pata de que esté ahí es raro. Sí, en realidad este se Pablo, parece como el 3. Sí. perdón, te quiero preguntar si la cantidad de iteraciones viene fija o se puede jugar también con eso. Pues me De, llama la atención que de los dos, de Disney y de UMAP. sí, 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 Porque sí. uno usa 5000 y otra usa 400, así como si fueran comparables. Entonces, ¿Dónde dice la...? cuando estaba jugando con los diferentes datasets, uno te decía que tenía 5000 steps en Disney y creo que en UMAP eran 400. Acá. No, acá. Step 400, ¿no? Por ejemplo, claro. Eh, habría que comparar. Esto, obviamente, sí, acá está fijo, me parece que siempre da 400, ¿no? No tiene Sí, forma sí, o de... sea, son todas 400 y en Disney eran todos 5000. Claro, sí, obviamente el algoritmo tiene si a vos querés que termine antes de que converja, le vas a, le vas a decir que termine antes, pero claramente el otro, evidentemente, converge antes con menos pasos. Por eso la gran diferencia que ves ahí. Está bueno ese dato. Eh, pero justamente hay que... ¿Cómo definir qué algoritmo es mejor? Es decir, tenés estos datos de dibujitos de ropa. Los dos hacen 2 proyecciones. Ponerle que uno tarda más, bueno, no importa. Pero si los dos convergieron a lo que el algoritmo decide que ya no se mueve más, ¿cuál es mejor? Y yo creo que va a haber métricas que van a ser dispares. O sea, algunas métricas te va a decir que uno es mejor y otro es peor, y por ahí no queda clarísimo.
habría que hacer una competencia, ¿no? Muchos datasets, muchos criterios y ver cuál gana en todos. Puede ser que UMAP esté ganando más en todos. Entonces, volviendo acá a la notebook, bueno, fíjense, esta es la S con UMAP, no está tan buena. Con ISOMAP queda mucho mejor. Pero bueno, cuestión también de tocarle acá la cantidad de vecinos. Capaz con un poco más de vecinos. No, un poco menos. Comparado con comparado con ISOMAP o MDS o PCA, este tarda un poco más. Y Tisney también. Todos son algoritmos más pesados. Pero bueno, fíjense lo que hace con los números. Es divino. Realmente los números están estos cachos que ya vimos que se parten los clústeres se confunden el 1 y el 2 en algunos casos, pero la verdad que los agrupa con una... Si uno hace k-means, al principio en un momento alguien preguntó, ¿qué pasa si hago clustering después de que reduzca la dimensionalidad? O sea, o esa lógica, ¿no? ¿Sirve hacer PCA, por ejemplo, y después k-means? Bueno, PCA por ahí no, ni tanto. Ahora, si vos haces k-means en el espacio original y después comparás hacer UMAP primero y después k-means, capaz que UMAP logró algo no lineal, modificando las distancias, todo, y mejor de k-means, porque básicamente k-means tenía un montón de restricciones, ¿no? Tenían que ser todas cosas esféricas, estar separadas, y por ahí UMAP lo logra, hace lo que estaba todo plegado, lo separa, te lo deja como estas esferitas, y encima no hace falta que lo dibujes en 2 dimensiones. O sea, uno tranquilamente podría hacer un algoritmo de clustering que antes pasa por un Tisney o un UMAP que achican un poco la dimensionalidad a 2, 3, 4 variables, 5, no sé, el número que sea el mejor. Es otro hiperparámetro más, pero es como que le agregaste a k-means un hiperparámetro más, que es estos algoritmos. Son varios, ¿no? La cantidad de vecinos y la cantidad de dimensiones. Pero bueno, eso es algo interesante. De hecho, casi todos estos algoritmos arrancan con PCA. Eso también es importante decirlo. Hacen PCA y después empiezan a iterar. Igual en las animaciones esas que estaban ahí no parecía, pero si vos ves el código, muchos usan PCA de inicialización. Y bueno, unas cositas más rápidas. UMAP tiene una versión que es supervisada, es decir, le podés decir cuáles son las clases. ¿Sí? Entonces hace reducción de la dimensionalidad utilizando encima las clases. Entonces acá se ve mucho mejor. Pero bueno, estos naranjas de acá no pude. ¿Sí? Pero se ve aún mucho mejor. ¿Para qué sirve esto? No lo sé. Quizás para hacer un clasificador que hace UMAP, que en vez de ser un clasificador usas clustering como un clasificador con un método tipo GMM. Quizás estas cosas... el problema que tienen, como preguntaron antes, no es fácil para nada hacer el predict. Llega un dato nuevo. ¿Dónde va? ¿Dónde lo pongo? Hasta donde yo sé, UMAP no tiene esa opción y Tisney tampoco, pero hay versiones de Tisney, por lo menos, que sé, hechas completamente con redes neuronales. Entonces, cuando tenés una red neuronal, quedó plasmado en la función que aprendió la red neuronal como es la proyección. No es que se fue haciendo iterativamente. O sea, Tisney original, ¿qué hace? Pone los puntos, los va moviendo hasta que convergió. Pero no sabe un punto nuevo dónde va. En cambio, si vos haces eso con una red neuronal, te queda guardado la proyección, el mapeo necesario para pasar de los puntos originales a los de baja dimensión. Y eso, hablando de red neuronal, es lo que hace un autoencoder, que vendría a ser la técnica más versátil de esto, en el sentido que uno lo tiene que armar
según los datos que tenga. Hay un montón de parámetros que básicamente es una red neuronal donde se pone de entrada un dato y se le pide que a la salida lo reconstruya, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se quiere optimizar es que lo que entró y que lo que salió se vean igual, ¿sí? Entonces, si alguno, ¿cómo se dice?, maneja redes neuronales o va a cursar alguna materia de redes neuronales, uno típicamente lo que hace es que la red neuronal optimiza los valores de los pesos de la red para que me prediga mi clase, usarlas para clasificación, ¿no? Típicamente. Pero si uno usa una red neuronal y el objetivo, la función objetivo que quiere optimizar es reconstruirme la entrada, es una versión no supervisada, ¿no?, de entrenamiento con redes neuronales. Porque no hay etiquetas, simplemente le decís lo que te di de entrada, úsalo como lo que querés generar de salida. Y fíjate que den lo más parecido. El resultado de eso es que si uno hace un cuello de botella en la cantidad de neuronas que ponen en el centro del autoencoder, ¿sí?, lo que obtiene es una representación de baja dimensionalidad en el centro. Entonces, lo que se habla de tener la primera parte es encodea los datos, encoder y decoder. Entonces, esta primera parte aprende a pasar toda la imagen, toda esta información a 2 dimensiones, y todo este tramo final aprende a partir de un puntito de acá, generar la imagen. Entonces, es muy potente. Todo lo que estuvimos viendo hoy es como eso y mejor, porque básicamente uno puede, dado un dataset, un dato nuevo, por ejemplo, a mí me dan una imagen de un 4, y yo sé que va a estar cerca de los violetas, pero ¿dónde? No sé. Y bueno, pero con un autoencoder entra un 4 nuevo y aparece acá, ¿sí? Y lo otro que puedes hacer es preguntar, che, este 4, ¿cómo se ve? O este 4. Podés ver, perdón, si pincho en un dato, lo tengo ese dato, me puedo fijar cómo es ese 4. Pero con un autoencoder podés apretar en un punto de acá, donde no había números, ¿sí? O podés visualizar cómo es la lógica de por qué los 4 están distribuidos así, en 4 más de un tipo. Entonces, esto aparece si uno busca, por ejemplo, MNIST, sobre todo un tipo de autoencoder que se llama Variational Autoencoder. Lo primero que aparecen son estos gráficos donde uno ve cómo aprendió el autoencoder a generar los números, que en las esquinas son los números de mi dataset, y después, bueno, en las esquinas solo no, en varios puntos, pero después lo que sabe también es como transformarse de un número a otro, ¿no? Fíjense como de 1 pasa a 9 y después pasa a 8, a 3, ¿no? 2, 6. En ese sentido, esta grilla puesta así es muy parecido a lo que hace la red neuronal esta de cojones, el mapa autoorganizado, ¿sí? Entonces, bueno, estas son cada vez técnicas más sofisticadas. Uno, si quiere usar un autoencoder, tiene que diseñarlo, entrenarlo. Es mucho más costoso en tiempo y todo que usar Tisney, UMAP o PCA. Para cerrar, entonces, 2 cositas más. Una, acá hay una página donde uno puede subir sus propios datos, o viene con estos datos de juguete, y son, acá dice, son 10.000 datos, con dimensión 200, y están visualizados en las 3 primeras componentes de PCA. ¿Sí? Acá a la izquierda dice que estamos usando PCA, 3 componentes. Tuc, 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 tuc. ¿Estos datos qué son? Es súper interesante, son palabras. Entonces, típicamente esto es lo que se llama un word embedding, una forma de tener las palabras en un espacio vectorial. Entonces, lo que suele ocurrir es que si agarras una palabra, chloride, ¿no? Cloro. Las palabras que tengan que ver van a estar cerca. Entonces, acá yo apreté en cloro y me dice, mira, la más cercana en el espacio original es potasio, que está acá. ¿Sí?
en el espacio original de 200 dimensiones. Pero una vez que hicimos PCA, la más cercana no es potasio, es, no sé, sodio. Entonces uno de esta manera puede ver cómo PCA, cómo logró, está bien, visualizar todo en 3 dimensiones, pero no preservó del todo las... bueno, así como cualquier palabra, las palabras que están en el centro típicamente van a ser palabras más naked dressing, ensemble, palabras más que están, tienen que estar más relacionadas con todas, porque están en el medio, ¿no? Tienen palabras que están más. Y fíjense que igual PCA le cuesta, pues elijo una palabra del medio y me dice que sus vecinos en el espacio original son estos que están pintados, están por todos lados. Pero fíjense, la palabra mobile, ¿no? Montón de palabras distintas, diferentes, ¿cómo se dice? Conceptos, pero está muy desperdigado, no se entiende muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pasemos de PCA a Tisney. Y acá tarda. Son 10.000 puntos, 200 dimensiones. Entonces, primero calculó la distancia, ¿no? Y después, ahora está ejecutando Tisney, haciendo la simulación, la perplejidad es 25, el learning rate 10, y tiene acá esto que es genial, que es un botón que dice perturbar, que es para darle un golpecito. Así converge a un mejor resultado. Bueno, y esto no sé cuándo va a converger, pero fíjense que lo que antes veíamos que Disney se movía y la simulación y no tardaba nada, ahora son mucho más datos. Pero bueno, sigue marcado ahí mobile. Y vamos a ver cómo queda después distribuido. Fíjense que está armando una especie de... Antes con PCA era más bien era una nube de puntos, casi una esfera. Acá, ¿no? Va probando, haciendo grumos, va viendo por ahí algunas cosas están más juntas. Entonces ahora fíjense, mobile está bastante más, salvo algunas palabras que quedan por acá, pero hay muchas que están por acá. Está un poquito más organizado. Tiene mucha más estructura esto que PCA, digamos. Y saltemos a UMAP, si bien esto no terminó, pero bueno, está cerca de terminar, saltemos a UMAP, a ver cómo le va. Vieron que acá dice Sphereize Data, hay un botón acá que es como un preprocesamiento, que básicamente Sphereize Data es normalizarlas, ¿sí? las dimensiones. ¿Sí? UMAP de nuevo 400 steps. Bueno, bastante bien. Ahí también otra nube de puntos con mucha estructura, más rara que la de Disney. Y mobile, para mí quedó un poco mejor, sí, está más cerca de estos conceptos, de sus... Bien. Después, en realidad, el que podríamos ver también es MNIST, que es el de los números. Así que estuvimos más o menos viendo hoy. Sé que también son un montón de puntos, habría que ver una manera de checar los puntos. Pero fíjense que valor ahí. Ahí seleccioné un 4, ¿no? Entonces me pintó un montón de 4. De hecho, no, acá. Vamos a decirle que me ponga los colores, ¿no? Entonces ahí, esto es PCA, fíjense. Hoy estábamos viendo PCA en 2 componentes y pasaba esto, ¿no? Y además acá tenemos todos los dígitos, del 0 al 9. Que se superpone mucho si uno ve PCA. Y bueno, Disney va a tardar. Lo dejo ahí haciéndose.
ya son las 10. Muestro una última cosita que está acá para mostrar un ejemplo de algo bastante, como se dice, complejo de hacer, pero con un autoencoder se obtienen resultados bastante buenos, que es básicamente proyectar en 2 dimensiones, ¿sí? una pieza musical, un audio, ¿sí? Entonces, a ver si... ¿No? Entonces es muy curioso que además por esta pieza de Mozart es como tiene ímpetu por momentos y se ve moviéndose como loco el puntito, pero básicamente cada parte de este espacio de 2 dimensiones está asociada a un sonido que está sonando en ese momento. Entonces los más tenues están acá a la izquierda, acá abajo, y los más fuertes acá más arriba, y después hay una especie de organización entre graves y agudos y notas. Pero esto es muy complicado hacerlo si no es con una red neuronal, con un autoencoder. Pero bueno, es una reducción de la dimensionalidad de una obra musical, ¿sí? En 2 dimensiones. Bueno, estamos por hoy. Me pasé un poquito, pero bueno, un par de preguntas, si alguien tiene, las vamos a hacer. Si no, gracias ahí por comentarios. Si no, las seguimos con consultas, obviamente, los viernes. Y no tengo